El día más largo. La final de Wimbledon 2008 entre Rafa Nadal y Roger Federer fue la más larga de los 131 años de historia del torneo y para muchos el partido de tenis más grande que se haya jugado jamás. John McEnroe, que se encontraba en la Center Court comentándolo para la televisión estadounidense, dijo que había sido el mejor partido de tenis jamás visto. Bjorn Borg, que también había estado en primera fila, pero como espectador, y que había derrotado a McEnroe en el mayor duelo de Wimbledon que podía recordarse antes de este, admitió que Nadal y Federer habían protagonizado el mejor partido de la historia. Algunos miembros de la prensa deportiva mundial sugirieron que había sido el enfrentamiento más impresionante que se hubiera dado en cualquier deporte. El New York Times determinó que el partido había sido tan excepcional que merecía una editorial por méritos propios. Empieza a oscurecer y aunque todos sienten el peso acumulado de lo que ya ha sucedido, los protagonistas tienen que seguir jugando, decía el editorial de Times con extraordinaria perspicacia. Tienen que dejar de lado lo pasado para restar otro servicio, mientras todos los espectadores se preguntan cómo consiguen no solo imaginar el pelotazo, sino también no imaginar, no anticipar la victoria o la derrota. El juego enmascara su deseo, pero el nuestro se ha desatado y se vuelve difícil respirar, incluso mirar. Si al editorialista del Times le costaba respirar, es un milagro que la familia Nadal no muriese de asfixia colectiva. Cuando acabó, derramé lágrimas de júbilo, dijo Sebastián Nadal, cuando por fin concluyó su día más largo. Pero también tuve la sensación de que mi cuerpo se había vuelto repentinamente más ligero, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Había pasado todo el partido atormentado por el miedo a que se repitiera lo de 2007, a que Rafa terminara deshecho en llanto en la ducha, y yo no pudiera hacer nada por mitigar su dolor. Lo que había allí era otro enfrentamiento entre Tyson y Holyfield, y yo me sentía como si estuviera en el cuadrilátero con ellos, agotado, como si me hubieran dado una paliza. La gente decía que mi cara cambió durante el encuentro, que cuando me veían en televisión no me reconocían. Fue sufrimiento puro desde el principio. Tony Nadal conocía a Rafa, el tenista, mejor que nadie, pero incluso él se había quedado estupefacto al comprobar el aguante que había mostrado su sobrino. Wimbledon siempre había sido nuestro sueño, pero en el fondo de mi corazón temía que fuera un sueño imposible, confesaba Tony. Yo siempre lo incitaba para que pusiera el listón de sus ambiciones cada vez más alto, pero sinceramente no creía que pudiera llegar tan arriba. Cuando ganó, fue la primera vez en mi vida que lloré en una pista de tenis. La madre de Nadal, Ana María, dijo que el partido la había dejado hecha polvo. Durante el partido hubo momentos en que se deseaba que parase. Pensaba, déjalo, ¿por qué ha de tener tanta importancia que ganes o que pierdas? No dejaba de preguntarme cómo era capaz de guardarse dentro toda aquella tensión. ¿De dónde lo saca mi propio hijo? ¿Cómo se las arregla para no venirse abajo? Carlos Moyá cree que él se habría desmoronado sin remedio si hubiera tenido que soportar tanta tensión. Casi cualquier otro jugador de la historia que se hubiera enfrentado a Federer jugando con el valor y la brillantez con que él jugaba, habría perdido el partido. Cuando has estado tan cerca y a pesar de todo no has ganado, cuando consigues un quinto set, que significa prácticamente empezar de nuevo el partido,
Después de haber tenido la victoria al alcance de la mano, si eres un jugador normal, incluso un campeón normal, las emociones acaban contigo. Te acuerdas de todas las oportunidades perdidas y esos recuerdos te devoran por dentro. Se comen el juego. Pero en el caso de Rafa no es así. Por eso no es un campeón corriente. Todo favorecía a Federer al comienzo del quinto set, pero Rafa lo dominó, lo amansó, jugó mejor. Según Moyá, Nadal, aquel día fue un animal que se negaba a morir. Federer aprendió en aquella final que para batir a Rafa no bastaba con arrodillarlo una vez ni dos, sino muchas veces. Crees que está muerto en un punto, en un juego o en un set, pero siempre se recupera. Por eso creo que puede acabar batiendo todas las marcas. Por eso creo que si se mantiene en forma, es capaz de ganar más Grand Slams que nadie en la historia. Federer, número 1 del mundo, durante otras 3 semanas, hasta que Nadal le arrebató el título. Quedó hundido por la derrota. Probablemente mi derrota más dura, y con diferencia. Algo más duro que esto no me lo puedo imaginar, diría Federer, esforzándose por ser coherente. Estoy decepcionado, añadiría, y estoy destrozado. Nadal, casi disculpándose, repitió, cuando todo hubo terminado, que Federer había sido y seguía siendo el mejor jugador de la historia. Ha sido campeón 5 veces, yo solo una. La magnanimidad de Nadal en la victoria tal vez hiciera que algunas personas se preguntasen si, entre partido y partido, recibía clases para hablar en público. No es así. La generosidad de Nadal hacia Federer tras el encuentro era fruto de una costumbre convertida en reflejo, de un joven a quien su padre ordenaba de pequeño que felicitara a los rivales después de un partido de fútbol cuando su equipo era derrotado. Era el efecto de las enseñanzas que sus padres y su tío Tony le habían inculcado desde siempre, que mantuviera los pies en la tierra, que aunque a veces sus hazañas pudieran ser especiales, él no era una persona especial. Cuando lo vimos levantar la copa de Wimbledon, fue un gran momento, dijo Sebastián Nadal, pero cuando te paras a meditarlo, te das cuenta de que no es mucho más especial que cuando le dan a tu hijo un título por terminar los estudios. Todas las familias tienen su momento de alegría. El día posterior a la victoria de Rafa en Wimbledon, cuando toda la emoción y la atención de los medios se redujeron, no sentí más satisfacción que la que sé que sentiré, por ejemplo, el día que mi hija se licencie en la facultad, porque en definitiva lo que quieres es que tus hijos sean felices y estén bien. La madre de Nadal, Ana María, también se niega a dejarse llevar por los logros de su hijo. A veces me dice la gente, ¿qué suerte ha tenido con su hijo? Y yo respondo, he tenido suerte con mis 2 hijos. No doy mucha importancia al hecho de que Rafael sea un supercampeón, porque lo que me hace feliz en la vida es saber que tengo 2 hijos que son buenas personas, son responsables, tienen buenos amigos muy cercanos, se sienten unidos a su familia, la cual es muy importante para ellos 2, y no nos han causado problemas. Ese es el verdadero triunfo. Cuando todo esto pase, Rafael será el de siempre, mi hijo, y eso es lo que cuenta. Toda la familia volvió en avión a Mallorca al día siguiente de la final de Wimbledon y reanudó su vida de siempre. ¿Organizaron alguna fiesta para celebrarlo? No, respondió Sebastián Nadal. La noche del partido se celebró la cena oficial, a la que llegamos muy tarde porque Rafael fue entrevistado por muchos medios, y eso fue todo. No somos dados a celebraciones. Me acuerdo del partido y siempre me acordaré, pero de lo que pasó a continuación, muy poco.
Al hacer la misma pregunta, Tony Nadal repitió las palabras de su hermano mayor. No soy una persona festiva y no cambio de forma de ser cuando gana Rafael. La satisfacción que sentí fue enorme. Eso, desde luego. La de toda la familia lo fue, pero los mallorquines no somos muy dados a las celebraciones. Sin embargo, dos cosas cambiaron después de Wimbledon. Nadal se compró el coche con que soñaba. A pesar de sus recelos, el padre no puso objeciones. Y Nadal tuvo otro trofeo que poner al lado de los muchos que ya había ganado. Algún tiempo después, estando con él en la sala de estar donde se exhibe la abundante colección de trofeos, su padrino le preguntó cuál valoraba más. Sin vacilar un segundo, Nadal señaló la Copa de Oro de Wimbledon y respondió, este. Capítulo 7. La mente puede vencer a la materia. Si la Center Court de Wimbledon se caracteriza por el silencio, el estadio Arthur Ashe de Nueva York, donde jugué la final del US Open de 2010, se define por el ruido. En otros lugares, las pausas entre juego y juego son momentos de calma, pero allí el espectáculo no cesa nunca. La música fuerte y machacona retumba en los oídos. Los sorteos se anuncian con un suspense de película. Por los altavoces y en las pantallas gigantes se repiten las últimas jugadas del encuentro. O para caldear aún más el ambiente, escenas protagonizadas por el público, parejas que se besan, niños simpáticos que sonríen, famosos que posan, ganadores de sorteos que lo celebran y de vez en cuando neoyorquinos que se pelean. El ruido nunca acaba del todo. Se reduce, eso sí, a un murmullo, pero se mantiene mientras los tenistas juegan. Como en todos los estadios del mundo, se pide a los espectadores que se queden sentados hasta que el juego se interrumpa y los tenistas vayan a su respectiva silla. Pero el estadio de Arthur Ashe es tan grande, el mayor coliseo del tenis que existe, con capacidad para 23,000 espectadores, que los sentados en las gradas inferiores son los únicos que obedecen. En las superiores, los fans no paran de meter bulla, pues aunque en teoría está prohibido hablar mientras se juegan los puntos, parece que esa norma está hecha para infringirse. Tampoco tendría mucho sentido querer que se cumpliera a rajatabla, dado que no hay ninguna ley que prohíba a los aviones pasar por encima del estadio. El complejo tenístico de Flushing Meadows, donde tiene lugar el US Open, está en un pasillo aéreo del aeropuerto de LaGuardia, lo que significa que puedes estar en mitad de un punto importante o preparándote para servir un nervioso segundo saque y sentir de pronto que el estadio vibra por culpa del estruendo ensordecedor de un avión que vuela bajo. No es Wimbledon. La actividad, la frescura y el ruido incesante para el US Open en una categoría diferente de la de otros 3 torneos de Grand Slam. Es un espectáculo. Es América en estado puro, Nueva York en estado puro y bueno, a mí me encantan. El alboroto y el frenesí general sin duda ponen a prueba mi capacidad de concentración, pero es algo que se me da bien. En general consigo aislarme de mi entorno en Flushing Meadows, con la misma efectividad que en Wimbledon. Nueva York es lo más alejado de Manacor que pueda imaginarse, pero la presencia de mi equipo hace que vaya a donde vaya, me sienta como en casa. Lo genial de los profesionales que me acompañan en la temporada tenística es que consiguen que mi trabajo no parezca un trabajo y me brindan amistad, cuando la alternativa, si no fueran íntimos ni incondicionales, ni de trato fácil, sería llevar una vida extrañamente solitaria y nómada, saltando de aeropuerto en aeropuerto, de hotel anónimo
en hotel anónimo, de salones y restaurantes reservados en salones y restaurantes reservados que casi siempre parecen iguales, esté en el lugar del mundo en que esté. Jordi Robert, que siempre me acompaña cuando voy a Nueva York, trabaja para Nike, mi primer patrocinador de verdad, pero ante todo y sobre todo es un amigo. Espero que la empresa lo valore tanto como yo. Si una casa rival de Nike me hiciera otra oferta mejor, me lo pensaría mucho antes de aceptar, a causa de mi relación con Toots. Vale su peso en oro. De acuerdo con la encuesta de definición laboral de su puesto de trabajo, su relación conmigo no tendría que ser necesariamente tan cercana, pero ha acabado por ser un miembro indiscutible del equipo, un miembro insustituible del equipo. Me acompaña a los entrenamientos, se sienta a la mesa conmigo antes y después de los partidos, se queda a charlar en la habitación del hotel en que me alojo, se hospeda conmigo en la casa que alquilamos en Wimbledon. Toots tiene unos 10 años más que yo, pero debido a las estilosas gafas que lleva y su ropa de atrevidos colores, se diría que yo soy el mayor, puesto que visto de un modo más convencional. Lo que más me gusta de Toots, aparte de lo que me aporta en mi relación con Nike, es que siempre sonríe. Siempre está de buen humor, es amable y leal y me tranquiliza tenerlo cerca. Me obliga a trabajar cuando, a veces, y lo digo muy sinceramente, preferiría hacer otra cosa, aunque lo más importante de todo es que es un tipo realmente estupendo, cuya presencia ayuda a crear el entorno de confianza y calma que necesito para rendir a tope en la pista. Carlos Costa, al igual que Toots, tampoco es empleado mío. Trabaja para IMG, la gran agencia internacional de deportes, pero ha estado conmigo desde que yo tenía 14 años. Carlos negocia los contratos y hace las primeras evaluaciones sobre las ofertas que me llegan para patrocinarme, pero es también un gran amigo y cuando surge un problema es una persona a la que me dirijo con absoluta confianza. Su consejo tiene un valor tremendo para mí, más aún porque sé que las recomendaciones comerciales que nos hace no están determinadas en primera instancia por el imperativo de ganar dinero, sino por el deseo de conseguir lo que sea más beneficioso para mi juego. Es muy difícil encontrar un agente como él. Sería más difícil si cabe encontrar a alguien que también hubiera jugado al tenis al más alto nivel y hubiese llegado a ser número 10 en la clasificación mundial. Como mentor deportivo, complementa muy bien la labor de Tony. Es técnicamente sagaz, conoce las cualidades de mis rivales y a su manera me estimula muy positivamente. Cuando la tensión que crea Tony, una tensión por lo general valiosa, crece demasiado, Carlos sabe desinflarla. Por ejemplo, si durante el Abierto de Francia estamos en un hotel de París y se caldean las cosas con Tony, Carlos sugerirá: vamos a dar un paseo, Rafa. Y los dos saldremos a dar un paseo por París. Hablaremos de nuestras cosas, veremos la situación con cierta perspectiva y volveremos al hotel con el ánimo más relajado.